Estamos en un entorno maravilloso que es a los pies del castillo de Villaviciosa. El parque está al lado del Parque de los Patos, lo que llaman Parque de los Patos. Es un jardín histórico y se ve el castillo. Y vamos a hacer una entrevista a Jesús Martínez Bernabé, instructor de yoga, que te conozco hace muchos años, más de 20 años, porque era, bueno, yo era muy curioso, le preguntaba qué se dedicaba, me dijo que era profesor de yoga, y hubo una temporada que nos dio clases, a Pilar y a mí, y bueno, y hacemos retiros con él, casi muchas veces hemos hecho retiros en primavera y en otoño, y aunque estuvimos unos años sin hablar, pero ahora hemos vuelto a retomar nuestra amistad. O sea, nos presenta Jesús Martínez Bernabé. Pues nada, encantado de estar aquí de nuevo contigo, Julio. Sí, llevamos muchos años de amistad y que dure mucho ahí con nuestras inquietudes y nuestros gustos por cosas que coincidimos. Claro, que encantado de aquí de estar contigo este ratito. Bueno, pues voy a hacer una serie de preguntas a ver qué te parece. ¿Cómo llegaste al mundo del yoga y por qué transformaciones personales has experimentado? Bueno, pues mis primeros contactos con la palabra yoga era porque yo lo escuchaba en casa, porque mi madre, que tiene ahora 82 años, ya practicó yoga cuando yo era un crío. Entonces la escuchaba de que venía de yoga y bueno, pues ese fue mi primera escucha de la palabra yoga. Luego, siendo un poquito más, ya con 20 y pocos años, por casualidad de la vida entré una vez a una clase de yoga así un poco por probar, que se daba en un polideportivo, y bueno, a mí me llamaba la atención y entré y estuve ahí un veranito practicando con un profesor. Fue mi primer contacto, y luego, bueno, como estaba en una época así un poco dispersa, era joven y no, bueno, pues estuve una temporada que no volvía, y bueno, luego sí que hay una crisis de mi vida de proceso de ansiedad, que bueno, le puede pasar a cualquier persona en cualquier momento de su vida, puede ser de niño, de joven, de mayor, no, eso no tiene edad. Entonces me acerqué al yoga de nuevo porque yo ya tenía plantada esa semilla de haber estado antes y creí que me podía ayudar, y efectivamente empecé a practicar yoga ya de manera regular, con disciplina, y bueno, pues sí que noté que ahí ya me cambió, empecé a sentar un poquito mi vida, a equilibrar, a bajar esa ansiedad que había por dentro, que no sabía de dónde venía, y bueno, pues sí que ahí sufrí un proceso de transformación y desde ahí pues ya no lo he dejado. ¿Y qué diferencia, Jesús, hay entre el yoga físico y el yoga como camino espiritual? Porque la gente lo asocia con una religión, o sea, como algo, no sé. Bueno, es que somos tantas personas, tantos puntos de vista. Ahora sí que la verdad que mucha gente entra al sendero del yoga a través de la parte física, porque es lo que más extendido está. Pues bueno, pues sienta muy bien este trabajo que se hace de movimiento, de estiramiento, de fortalecer, también energético. Y de alguna manera la gente sale a gusto y con bienestar después de la clase. No sabe por qué, pero esa combinación de ejercicios. Y eso puede ser una puerta de entrada a esa parte espiritual. A mí me ha aportado mucho equilibrio físico y mental. Es que es un conjunto de todas esas cosas. Por el lado físico, pero por el lado energético súper importante, pues necesitamos tener esa electricidad y esa energía dentro para siempre hablas de electricidad, siempre me gusta la palabra electricidad. A mí es energía. Es una corriente, o sea, nosotros los seres humanos debemos tener corriente energética, y eso es como la electricidad, pero en el ser humano. Y eso, la práctica, los yogis desde la antigüedad ya lo conocían, lo descubrieron y se encargaron de descubrir pues, los centros de energía que tenemos, los canales por donde pasa esa corriente, y fueron, digamos, descubriendo ejercicios que ayudaban a purificar esos canales, a hacerlos viables para que entrara esa energía y bueno, pues sentirse vivo por dentro. Entonces, eso para mí es una de las partes más importantes. Y luego ya, claro, te va abriendo caminos o senderos que te van descubriendo pues ya tu lado espiritual y demás. O sea, que es que son muchos
campos o muchos escalones que cada uno va descubriendo poco a poco. ¿Y tú qué estilo de yoga practicas o enseñas? Bueno, ¿Por qué ese en particular? Bueno, particularmente porque es por el que empecé. Yo el tipo de yoga que he practicado siempre, sí, el tipo de yoga, no estilo, porque dentro de este yoga, pues que es el Hatha Yoga, hay muchos estilos, mejores, peores, regulares, no vamos a entrar en eso, no hay ni mejor ni peor, es diferente, y ya está. Entonces lo que practico es Hatha Yoga, lo que imparto es Hatha Yoga y es por eso, porque yo empecé con profesores, que quiero estar agradecido a todos los profesores que he tenido durante este camino, sin ninguna excepción, desde el primero hasta el último, y unos con más tiempo, otros con menos tiempo, y por supuesto la escuela donde me formé. Claro. Era una escuela de Hatha Yoga, con mucha amplitud de conocimiento, pero lo básico era Hatha Yoga. Entonces es el yoga que imparto. Sí que luego hay otros senderos importantes de yogas antiguos, que eso ya es otro tema, que el Hatha Yoga, digamos, que te abre la puerta hacia esos senderos de yoga tradicionales y muy antiguos. Entonces, bueno, pues es el tipo de yoga que... Oye, ¿qué papel juega la respiración, lo que se llama pranayama, en tu práctica diaria? Para mí, como tú dices, es diaria. Yo el pranayama no me falta, igual que te Explica un poco, porque a lo mejor no sabe la gente. Sí, bueno, pranayama es una de las herramientas que trabajamos en el Hatha Yoga. Dentro del Raja Yoga, o la Ashtanga Yoga que nos propuso Patanjali, digamos que es un poco el impulsor aquí de muchas escuelas o senderos. Digamos que el pranayama siempre ha estado por encima del trabajo de asanas, que son las posturas. Prana significa energía, esa electricidad que hemos hablado antes, y ayama, extensión de la energía, extensión de la vida, ¿vale? Entonces, eso se realiza a través de ejercicios respiratorios. Tenemos ejercicios muy sencillos que pueden trabajar todas las personas con un instructor, y luego ejercicios ya más avanzados. Aquí ya pues depende del entrenamiento, y luego también es una vía de entrada a la concentración, la respiración, totalmente, por supuesto, y incluso ya el trabajo meditativo, o sea que la respiración es la vida, o sea que bueno, resumiendo eso. Oye Jesús, ¿qué beneficios emocionales y mentales puede experimentar un principiante, alguien que esté empezando? Bueno, el trabajo del yoga, de la práctica de yoga, es un trabajo de paciencia, no es la panacea que nada más entrar ya vas a notar, pero sí que en las pocas clases que cuando uno empieza algo cambia, sientes que lo que hablamos antes, la energía va fluyendo, se va equilibrando, el sistema nervioso se va equilibrando, te va despejando un poquito esa confusión que tenemos ahora en nuestra sociedad que vivimos, que estamos con tantos rollos en la cabeza. Entonces, claro, ya simplemente con aclararnos un poquito, el dedicarte un espacio de silencio, de concentración, de estar contigo mismo, contigo misma para trabajar tu cuerpo, tu energía, pues eso ya es un equilibrio, es una satisfacción. Entonces, enseguida uno que empieza lo va a notar. Pero sí es un trabajo de paciencia, eso pues no cabe duda, y a medida que vas trabajando años con ello, más beneficios sacas. Es como una especie de cuenta corriente. Yo siempre digo que en todas las disciplinas es orden, disciplina y constancia. En el yoga a mí cuando la gente dice, no, medito, a veces medito, a veces no medito. Bueno, eso efectivamente depende de cada uno. Depende de cada uno, pero bueno, que sí que cuanto más resultados positivos sacas es cuando lo haces. Exactamente. ¿Crees que el yoga puede ayudar en procesos de ansiedad, depresión o duelo? Por supuesto. Antes ¿Y cómo? Te he comentado, a mí me ayudó en un proceso de ansiedad fuerte, para temas de depresión. Depende también un poco del nivel en el que estemos de depresión, pero sí que es una herramienta que podría ayudarnos bastante, y con una persona que te asesore bien, te cuide bien, que te lleve. Pero si estamos en un proceso de ansiedad muy muy fuerte, habría que valorarlo, O sea que sí influye en procesos de ansiedad, depresión o duelo, ¿no? Sí, puedes ayudar ayudar en procesos. Por supuesto que te puede ayudar, y tenemos las técnicas, como acabamos de hablar hace un momento, de la respiración, que la respiración nos da mucha información de cómo estamos por dentro. Eso
tal como respires, pues así es como está por dentro. Entonces tú tienes capaz, con las herramientas del yoga, de la respiración, del pranayama, pues equilibrar esa energía que se está bloqueado, ese desequilibrio emocional que podemos tener. Y bueno, pues luego hay otras herramientas, pero la respiración es la más fundamental. Y la meditación, por supuesto. Oye, ¿cuál ha sido el reto más grande como practicante o instructor? El reto. Bueno, pues el reto es la constancia, simplemente, y buscar cada vez la mayor sencillez posible en mi práctica. El reto es ser constante, buscar la sencillez en mi práctica, ser cada vez lo más ecuánimemente posible conmigo y con los demás, y eso por el lado personal. Y luego por el reto de impartir clases, pues para mí fue un reto que tuve que eliminar muchas barreras, claro, porque era trabajar con gente, con su energía, ser, bueno, pues una persona que pueda transmitir bien esas enseñanzas que tienen mucho poder y que tienen un arraigo y que hay que tratarlo con mucho respeto, claro, no es fácil. Entonces eso fue para mí un reto, ponerte delante de gente, oye, a transmitir esto. Perdona que te moleste. Sí. ¿Cómo adaptas para personas mayores o con lesiones? ¿Cómo lo puedes adaptar el yoga? Muy fácil, fácil. Tú tienes que trabajar dependiendo del grupo que tengas, y es importante que la práctica de yoga se adapte al grupo que tengas. Siempre hay alternativas en todos los aspectos, entonces eso no hay ningún inconveniente. Ya está. Sí. Oye, ¿qué importancia tiene la alineación corporal en la práctica del yoga? Bueno, para mí es fundamental, ¿eh? Hombre, por supuesto. Tú cuando estás haciendo un trabajo por el lado del asana, que requiere una concentración, un equilibrio y demás, estás como siendo un arquitecto de tu cuerpo. Entonces eso es súper importante, trabajar la arquitectura de tu cuerpo para el trabajo personal, pues oye, para mí es fundamental también. Estás como construyendo un edificio. ¿Y qué opinas del yoga moderno en redes sociales frente al yoga tradicional? En redes sociales. Hombre, el yoga en redes no es malo si se transmite como estamos haciendo, con ecuanimidad, con seriedad. O sea, tú las redes las puedes utilizar hay grandes maestros que utilizan las redes para transmitir sus enseñanzas y que llegue a los demás. O sea, que las redes no son malas. Y pueden ser transmitir el yoga tradicional a través de redes. O sea, que eso no. Otra cosa es que a través de las redes también aparezcan personas que no tengan la formación y no tengan el conocimiento y estén enseñando cosas que no saben lo que están no saben lo que tienen entre manos. Entonces hay que saber diferenciar un poco. ¿Y qué relación existe entre el yoga y la meditación? ¿Son inseparables? Sí, porque tú puedes hacer una práctica de Hatha Yoga correcta con las herramientas que te ofrece el Hatha Yoga y no entrar en el lado meditativo, en el Raya Yoga, que es el yoga mental. Sí que es verdad que cuando tú haces una práctica buena de Hatha Yoga, entras en el estado de yoga, y el estado de yoga es meditación. O sea que al final van de la mano, es una sinergia que se complementa muy bien y bueno, pero sí que es verdad que tú puedes hacer una práctica de Hatha Yoga sin buscar el efecto de entrar en meditación, buscando otras cosas. ¿Y qué papel juega el silencio en una práctica de yoga? Para mí el silencio es fundamental. Pues tú estás buscando un silencio interior y si hay mucho ruido externo, pues oye, aunque tú tienes que tener la capacidad de concentrarte aunque haya mucho ruido externo, pero es fundamental que haya un silencio interior, ¿no? Un silencio primero externo y luego eso te ayuda a acercarte al silencio interior, claro. Eso, para mí la clase debe estar en silencio. Sí que es verdad que ya sabes que muchos profesores ponen al final en la relajación, ponemos algo de música para que acompañe y haga un poco de barrera de los sonidos externos y te pueda transportar un poquito más, pero la clase debe ser en silencio. ¿Y qué es para ti lo que se llama el estado de yoga, más allá de las cosas? Bueno, pues lo que he comentado antes, lo que tú cuando vas a hacer esa serie de ejercicios que hemos dicho puede ser a través del Hatha Yoga o otros senderos importantes que hay. La palabra yoga es un estado, o sea, yoga es, tú vas a la clase a trabajar una serie de herramientas
para acercarte al estado de yoga. Y el estado de yoga es estar en el presente, estar Aquí y ahora. en el momento aquí y ahora. Eso es, El yoga. podemos decir que vamos a una clase de yoga, pero no consigues llegar al estado de yoga. Vas a hacer una serie de ejercicios que a lo mejor te acercan, pero el yoga es un estado, no es un ejercicio. ¿Cuál es la sana? Bueno, explica lo que es una sana favorita y por qué. Explica lo que es una sana, ¿cuál es la favorita para ti? Dentro de las herramientas del Hatha Yoga, pues asanas es una de las que más, digamos, nos ha llegado a nuestros días porque es un poco una... Bueno, ¿La sana favorito para ti cuál es? bueno, Explica lo que es una sana. asana es una de las herramientas más conocidas además para el público en general, porque son las posturas que se realizan durante la práctica. Tenemos asanas de muchos tipos: equilibrio, fuerza, torsión, estiramientos, extensiones, etcétera. Y esa combinación pues hace al final un efecto muy reparador de masaje a los órganos, glándulas, activación de los chakras, etcétera. Bueno, un conjunto de cosas que entonces tenemos muchas asanas importantes que no A mí dejan. la del niño a mí me encanta. Bueno, es Y una gato vaca también. asana muy pasiva, reparadora, y va muy bien después de haber hecho una extensión de la columna. Y la del perro boca abajo también me encanta también. Sí, Adho Mukha Svanasana. Me estimula muchísimo. Muy energética para la columna. Entonces, bueno, hay cantidad de posturas. Si yo me tuviera que quedar con una, es difícil, porque entre tantas con las que hay. Pero bueno, podría ser Sarvangasana, que es la postura invertida. Ah, me encanta. Que Yo aprendí hace muy poco, ¿eh? darle la vuelta al cuerpo regularmente es muy saludable a nivel físico, energético, del sistema nervioso, glandular, de los órganos internos, que descolgaras un poquito de vez en cuando. Yo he aprendido hace muy poco, porque era imposible, pero bueno, ya va. Claro, es de entrenamiento. ¿Cómo influye la alimentación de la práctica de yoga? Pues yo sé que tú eres vegetariano, Sí. bueno, no sé si muchos años, pocos, si es por filosofía de vida, Bueno, si tu familia lo es. no, la familia no, sí que predomina el alimento vegetariano en casa, sobre todo para mí, y bueno, la alimentación es importante. Como estamos hablando antes de la electricidad y la energía, es importante sobre todo, más que nada, comer alimentos energéticos y vivos, que no estén procesados, que no estén manipulados tanto como están ahora. O sea, lo primero que hay que empezar por evitar tanto alimento procesado, Estoy de acuerdo contigo. muerto, bajo ya de energía, que no te va a aportar nada, y sí que ir ampliando la alimentación Cruda, ¿no? pues eso, no cruda, sino con energía, semillas, frutas, verduras, Estoy de acuerdo. buenos aceites, bueno, hay muchas cosas que se pueden, los probióticos, bueno, alimentos fermentados, etcétera. Es que hay cantidad de alimentos y cantidad de combinaciones que podemos Tengo una pregunta. O sea, ¿qué libro maestro o enseñanza te ha marcado más en tu camino? Si hay algún, habrás leído muchos libros, pero si hay algunos especiales. Bueno, no me quedo con un libro así que han sido muchos, sobre todo de maestros muy afines a la línea que yo quiero trabajar y que me han llegado. Pues bueno, por un lado, en la escuela en la que yo me formé, hay maestros que me han marcado bastante, que siempre los llevaré aquí dentro, y bueno, pues a partir de ahí. Entonces, Jesús, ¿hay algún libro que te haya marcado de yoga? Bueno, hay varios. Yo sobre todo los libros, te digo así en general, porque los libros del maestro Swami Satyananda Saraswati, esa línea de yoga, que este fue discípulo del maestro Sivananda, me llega bastante. A raíz de ahí un maestro belga, André Van Lieseveld, también tiene muy buenos libros. De ahí venimos a España y tenemos al maestro Danilo Hernández. Ramiro Calle, que es dónde es. Porque empezó en España, fue el pionero, yo creo. Sí, él quizá fue uno de los que empezó, o habría más gente anónima, pero Ramiro Calle ha sido un gran divulgador, comunicador, ha sabido transmitir estas enseñanzas, y hay que agradecerle, pues eso, de se diera a conocer el yoga hace tantos años aquí en España, y bueno, pues
han tenido cantidad de discípulos, los libros que ha escrito, charlas, yo he estado en alguna. O sea, que hay que agradecer su labor en España por toda esa divulgación de esta materia, ¿no? O sea, ¿El yoga puede ser una vía de autoconocimiento y sanación espiritual? Hombre, desde luego. De hecho, hay un tipo de práctica dentro del yoga que es el autoconocimiento primero, es indagar en ti, en tu trabajo, el estudio, que sería el sendero del yoga que se llama Jnana Yoga, ese es el estudio un poco que te va llevando el conocimiento, bueno, pues aceptarte, bueno, pues todas las enseñanzas y de ahí pues tú transformarte, ¿no? Esto al final es un autoconocimiento, pues simplemente sentarte a meditar ya es un autoconocimiento, pues estás indagando y estás buceando ahí entre todo lo que hay y acercándote a tu pureza, claro. A tu esencia. Eso es. ¿Y qué te decir? ¿Qué le dirías a alguien que dice, no soy muy flexible, yo soy muy mayor, y no se atreven a empezar porque... Eso es una frase típica que me dicen muchos alumnos cuando el primer día que vienen. Me dicen, me ves mi primer día y no soy muy flexible. Y digo, es que vuelvo a comentar lo de antes. Esta práctica es conseguir un estado, no venir a ser más flexible. Que sí que es verdad que con una práctica regular al final vas cogiendo flexibilidad, fuerza, te encuentras mejor, más ágil, pero al final no es ser flexible a nivel físico, es más un estado. Una persona puede hacer en una práctica de estar en estado de yoga sin casi moverse, vamos, ni moverse, porque el asana en la época ancestral, vamos, en la antigüedad era simplemente estar sentado, no hacía ningún tipo de ejercicios, el único asana era estar sentado y estaba en estado de yoga. Y un contorsionista, por muy contorsionista que sea, puede estar con la mente en babecas. Entonces, no porque sea un contorsionista vas a hacer mejor yoga y lo otro igual, siendo una persona que se centra muy bien en lo que está haciendo, porque hay personas mayores que lo ves haciendo yoga y da gusto porque no pueden hacer mucho, pero se ven que están concentrados, que están atentos, que están en estado de yoga. O sea que la flexibilidad, eso es algo, cada persona también es un cuerpo y unas personas somos más flexibles, otras menos. Yo no soy muy flexible, sí que gano mucha flexibilidad por el entrenamiento y tantos años, pero aún así yo soy un cuerpo más bien duro, ¿no? Entonces no es necesario en ese aspecto. Ha sido un placer, Jesús, esta entrevista, la verdad, un placer. Pues gracias por haber venido a Villaviciosa, asistir a tus retiros. Dentro de poco creo que vas a hacer un taller de pranayama, creo el día 21 en Fuenlabrada, y seguramente yo voy a acudir. Vendrá un compañero, un amigo, Víctor, a realizarlo, porque yo trabajo también hacemos sinergias y colaboramos entre todos y bueno, cada uno aporta lo que más conoce. Muy bien, pues muchas gracias por haber venido. Hasta la próxima. Muchas gracias.